primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, recibió el encargo del presidente Rivlin de formar gobierno, pero el rival de Netanyahu en las elecciones de septiembre de ese mismo mes, Benny Gantz, se opone. No quiere formar una gran coalición como la que se propone el presidente. Estos son los detalles de lo que puede ocurrir en 28 días, que es el plazo que tiene Netanyahu para salir del bloqueo político en Israel. Y las malas noticias para el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, no se terminaron con el fracaso del Likud en obtener una mayoría parlamentaria determinante en los comicios el pasado 17 de septiembre, repetición de los de abril, en los que también ganó pero no pudo formar gobierno. Las 33 bancas de la Knesset, el Parlamento israelí, obtenidas ahora por su partido, apenas 2 más que la que logró su principal rival, Benny Gantz, las diferencias con este y la compleja matemática de alianza con los pequeños partidos religiosos no le permiten avanzar. La mayoría necesaria para un acuerdo de gobierno son 61 legisladores. Tampoco lo ayuda la desconfianza de su crítico desde la ultraderecha, el ex canciller Avigdor Lieberman, el único que no hace concesiones a los ultraortodoxos y sus pretensiones de leyes diferentes para los estudiantes heredíes. Pero además, las posibilidades de una eventual alianza con Gantz son dudosas, tras el fracaso de las primeras reuniones propiciadas por el presidente israelí, Reuven Rivlin. צו השעה זו ממשלת אחדות. ממשלת אחדות לאומית רחבה, ואני הייתי אומר מהירה. אני עושה זאת מתוך ידיעה שלא שיש לי סיכויים גבוהים יותר להקים ממשלה, אלא בוא נגיד, אי היכולת שלי, קצת קטנה מזו, מאי היכולת של חבר הכנסת גנץ, משום שאנחנו שנינו לא נוכל להקים ממשלה אלא יחד. En principio, Netanyahu y Gantz comparten posiciones similares con respecto a los principales temas de la política de Israel: la seguridad, el conflicto con los palestinos, la relación con Estados Unidos e Irán. Pero Gantz y su alianza azul y blanca no quieren verse afectados por las causas de corrupción que acechan a Netanyahu. Esta situación es una de las cuestiones que traban un acuerdo. קורא מכאן לנתניהו ולליכוד: בואו למשא ומתן עם דיבור על תוכן ובלי תנאים מוקדמים, בלי ספינים ובלי בלוקים. למען עם ישראל, בואו באמת לבנות פה ממשלת אחדות אמיתית. Netanyahu, su esposa y su círculo íntimo son investigados por varios delitos: cohecho, fraude, uso indebido de fondos públicos y promover legislación beneficiosa para empresarios de telecomunicaciones a cambio de coberturas favorables, a lo que se suma un posible conflicto de intereses en un contrato por $2.000 millones para la compra de submarinos alemanes. Una de las diferencias entre Gantz y Netanyahu se relaciona con el orden en que se alternarían en el cargo de primer ministro. Netanyahu, que está a punto de ser citado a declarar por el fiscal general Avichai Mendevlit, necesita ser primero para obtener inmunidad judicial, algo que no lograría en cualquier otro puesto del gabinete. De hecho, el líder del Likud tenía planeado promover una legislación que lo blindara de esas amenazas judiciales en caso de ganar ampliamente, pero ahora ese objetivo está muy comprometido, aunque todos, incluso Lieberman, hablan de gobierno de unidad con el objetivo de evitar unas terceras elecciones. Esa instancia de consenso está llena de dificultades. La decisión del presidente Rivlin de encomendarle a Netanyahu la tarea de formar gobierno abre un compás de incertidumbre durante los 28 días que tiene legalmente para lograrlo. Habrá que esperar entonces todavía un poco más para saber qué ocurre primero, si algún tipo de coalición política o el procesamiento del primer ministro. Y el procesamiento del primer ministro es justamente lo que teme Benny Gantz, o mejor dicho, es la excusa de Benny Gantz para abstenerse por ahora de formar un gobierno de coalición. ¿Cuánto influyen las causas de corrupción? Bueno, muchísimo, Jorge, porque lo que está buscando Netanyahu, que va a tener que declarar el 2 de octubre, es la declaración que hoy mismo Netanyahu pidió
que sea pública, que se transmita por televisión la declaración ante el fiscal general, en la cual él va a hacer una defensa de esta serie de acusaciones que lo involucran a él, a su esposa, a otros allegados y miembros de su familia. Lo que Netanyahu necesita es ser designado primer ministro porque es el único cargo del gobierno de Israel que tiene inmunidad casi total. Este es el objetivo principal. Por eso no se puede concretar este plan de que asuma primero su contrincante y después él, y que se alternen como primeros ministros en una especie de gobierno de unidad nacional. Ahora, mientras estas negociaciones que se van desarrollando y se van desplegando, se va instalando en la sociedad israelí cada vez más la idea de que la ambición de Netanyahu es básicamente protegerse de la acusación que si no es elegido primer ministro ya, es decir, si no se sucede a sí mismo en el cargo, le va a caer como una piedra sobre la cabeza. Entonces, ahí hay algo, me parece, de la cuerda de la necesidad personal del primer ministro, incluso de la demagogia con la que se manejó en la campaña, cuando sobre el cierre de la campaña anunció que iba a reconocer como territorios israelíes los territorios ocupados y demás, una serie de decisiones muy poco meditadas, digamos, que algunos sectores de la sociedad israelí estaban esperando, pero que también crearon, me parece, están creando, porque está registrándose ya en algunas encuestas, algunos comentarios de analistas en la calle y demás, la idea de que es un primer ministro que lo único que quiere es salvarse a sí mismo y a su familia. Como decíamos cuando presentábamos los discursos en la Asamblea General de Naciones Unidas, la mayoría de los discursos son nacionales, es decir, son hacia el electorado, pero Israel también tiene que ver su relación con el mundo. ¿Cómo afecta esto su relación especialmente con los vecinos de Israel? Sí, obviamente la situación en Israel es seguida con muchísima atención por el resto del mundo y antes que nada por sus vecinos y sus aliados. Y lo que se observa, e inclusive lo que se puede recoger de algunos medios fuera de Israel, es la preocupación por lo que se ve como una tendencia a Netanyahu en esta etapa de las elecciones o de campaña de adoptar posturas extremas. Esto que mencionaba recién José con respecto a los territorios de Cisjordania, también habló de la posibilidad de que se vuelva a un enfrentamiento bélico con Franja de Gaza. Esto no cayó bien ni tranquilizó ni siquiera a sus aliados con algún grado de crítica, pero que se suponen muy enfrentados con Palestina, como es el caso de Arabia Saudita, e inclusive en Jordania fue muy cuestionado. Tampoco parece estar Netanyahu en su mejor momento en su relación con Estados Unidos. La salida de John Bolton evidentemente no es una señal no es la mejor noticia que podía recibir Netanyahu, era su aliado natural dentro del gobierno de Trump y la intención del inicio de conversaciones con Irán para encontrar algún tipo de acuerdo con respecto valga la redundancia, acuerdo nuclear caído, tampoco cayó bien en el gobierno de Netanyahu y personalmente a él, y en este sentido parecería que está en un punto bastante alejado también de Estados Unidos. Por eso este tipo de posturas de Netanyahu con las cuales él busca acercarse a los sectores más extremos, a los sectores ultraortodoxos, que cree que le pueden traer votos o traer algún beneficio electoral, para afuera le están empeorando la imagen. Por eso me parece que está en un momento muy complicado Netanyahu de su carrera y por eso el tema de la preocupación que tiene por los tribunales va de la mano también de que se está apagando su estrella política, ¿no?